Y es que ya desde 2018, cuando se celebró la cumbre de Helsinki, vimos un acercamiento entre Putin y Trump, donde este último se puso del lado del Kremlin ante las acusaciones de injerencia electoral que te contaban. ¿Pueden Estados Unidos y Rusia convertirse en aliados realmente? ¿Putin y Trump? Me parece que sí, porque Trump no tiene mucha cosa en contra de Rusia ni de Putin, y en algún momento hasta fue criticado diciendo que había venido a Rusia, que ellos le ayudaran a ganar sus primeras elecciones, todo eso. Entonces, yo creo que es bastante posible, pero vamos a ver qué dice el video. ¿Pueden Rusia y Estados Unidos ser aliados? Hablamos de dos de las potencias más importantes en el tablero geopolítico, y desde el siglo XX la relación entre ambas parecía estar bastante clara. Sin embargo, lejos quedan ya momentos como la crisis de los misiles de Cuba o incluso los años de Biden y su relación con Ucrania. Con la llegada de Trump, hoy los guerreros fríos parecen ahora apuntar a otros objetivos. Hoy en Memorias de Pez hablamos de pasado, de presente y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Así que el video va a estar en la descripción para entrar al canal Memoria de Pez, que es bastante bueno, y allá podés tener, otros videos interesantes, todo eso. Seguimos. prepárate porque esto empieza ya. Bien. Antes de meternos de lleno en cómo están ahora mismo las relaciones entre ambos países, es necesario hacer una pequeña recapitulación de cómo han sido hasta ahora. Tranquilidad, que no te voy a volver a contar la Guerra Fría, que eso ya te lo conoces bien. Vamos a situarnos en los 90, concretamente en 1991, cuando, tras la caída de la Unión Soviética, ambos países comienzan un leve acercamiento. Esta primera etapa está caracterizada por la cooperación y el optimismo post-Guerra Fría, con Washington buscando en Moscú por primera vez a un aliado. Momentos de acercamiento, como el Tratado de Reducción de Arsenales Nucleares de 1994, dieron paso al inicio de las tensiones entre ambos países a finales de la década. A Estados Unidos no le hacía mucha gracia la intervención de su nuevo potencial aliado en la guerra de Chechenia. A Rusia, por su parte, le sentó regular que se ampliase la OTAN para incluir a países de su órbita. Este es el panorama con el que Putin llega al poder en 1999, y aunque la cosa estaba tensa, Rusia apoyó a Estados Unidos tras el 11S, dejando que las tropas estadounidenses atravesaran Rusia para llegar a Afganistán. La cosa fue cuesta abajo entre ambas potencias a partir de ahí, con la condena por parte de Rusia de la guerra de Irak en 2003 y el apoyo de Estados Unidos a movimientos democráticos en antiguos estados soviéticos como en Ucrania o Georgia. De hecho, la invasión rusa de Georgia en 2008 hizo saltar todas las alarmas en Washington. Sin embargo, Obama y Medvedev, títere de Putin y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, intentaron volver a normalizar las relaciones con movimientos como la llegada de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Pero todo este acercamiento aparente queda de nuevo en nada con la vuelta de Putin al primer plano en el año 2012. Creo que una de las cosas acá que estaba muy contento de Estados Unidos es que el líder anterior de Rusia, ¿cómo era el nombre, señor? Ese que era un tanto borracho, por lo menos, lo que se dice de él, ¿no? Boris Yeltsin, ese era el nombre, Yeltsin, era un vasallo de Estados Unidos, no tenía realmente un poder muy fuerte de unificación de Rusia, hasta porque Rusia había terminado de salir de la Unión Soviética, entonces estaba muy desorganizada. Y quien viene y organiza y reestructura el poder de Rusia, trae nuevamente la idea de una Rusia fuerte, todo eso, es Putin. Y por eso empiezan los embates. Posteriormente, cuando Putin deja claro que es ese nuevo líder y que el proyecto que tienen para Rusia es una Rusia fuerte, bueno, Estados Unidos dice, tenemos un problema. Que marca el inicio de una nueva etapa de altísima tensión, que era la norma hasta ahora. En 2014 Rusia se anexiona a Crimea y Estados Unidos lo condena tajantemente, al igual que su intervención militar en Siria en 2015. En 2016, la inteligencia estadounidense acusa a Rusia de injerencia electoral. Llegamos así a 2022, a la última etapa en la que, tras la invasión de Ucrania... Mira que no es que es muy diferente de lo que hace Estados Unidos. La única cosa es que Estados Unidos no anexa directamente los países, pero invade y pone sus títeres para gobernar, como hizo con Irak, como intentó hacer con Afganistán y no salió bien, cosa que hizo actualmente. Entonces no es que hace muy diferente, pero Estados Unidos no acepta que también hagan otros lo que él mismo lo hace. Y la retirada de Rusia del Tratado de No Proliferación Nuclear, las relaciones entre ambos países estaban en el punto de mayor tensión desde la Guerra Fría. Pero bueno, con todo esto en mente, ¿cómo puede ser que se diga de repente que Trump y Putin tienen cierta sintonía? A ver, de repente, algo parecido a esto se viene escuchando desde el primer mandato de Trump en 2016. Yo personalmente creo que es porque Trump acepta que Rusia sea un país fuerte y respecta eso, a diferencia de los otros presidentes de Estados Unidos. Y es que ya desde 2018, cuando se celebró la cumbre de Helsinki, vimos un acercamiento entre Putin y Trump,
donde este último se puso del lado del Kremlin ante las acusaciones de injerencia electoral que te contaba antes. Sin embargo, pese a esta cercanía personal, la administración Trump tuvo el comportamiento esperable con Rusia, condenando las ambiciones imperialistas de Putin e imponiendo sanciones de manera acorde. Pero, a pesar de esta aparente dureza en su primer mandato, la realidad es que Trump tiene motivos personales para estar a buenas con Rusia, país que le entregó la Orden de la Amistad en 2003. Donald Trump llevaba explorando oportunidades de negocio en Rusia desde 1986, con la intención de construir un hotel de lujo en Moscú. A pesar de múltiples visitas en los años 90 y 2000, sus proyectos no se concretaron debido a problemas legales. Sin embargo, las inversiones rusas en propiedades con la marca Trump en Estados Unidos aumentaron con millones gastados en apartamentos de lujo en Florida. En los 2000, Trump se asoció con Bayrock Group, dirigido por el ruso Felix Sater, para desarrollar bienes raíces en Moscú, pero al final ese tema fracasó. Desde 2016 son conocidas ciertas uniones entre el presidente y algunos oligarcas rusos, incluso antes de ser elegido como candidato. Fue en este momento en el que se puso sobre la mesa la posibilidad de construir una torre Trump en Moscú. Michael Cohen, abogado de Trump en ese momento, confesó en 2018 haber mentido sobre el alcance de las negociaciones de ese proyecto. Durante la campaña de 2016, el propio hijo de Donald Trump Jr., se reunió con un abogado asociado al Kremlin para discutir estrategias contra Hillary Clinton. Sobre este momento también se filtraron ciertos documentos clasificados del Kremlin en los que se puede ver que Moscú consideraba que una victoria de Trump sería de gran interés para Rusia. Esta es una de las teorías más extendidas en ciertos círculos para explicar el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos con Trump en la presidencia. Sin embargo, la administración de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump en general se comportó con la distancia esperada a pesar de la cercanía entre Trump y Putin. Pero esto parece haber cambiado. La razón de este giro tenemos que ubicarla dentro de una serie de modificaciones en este segundo mandato del presidente destinadas a dar más protagonismo a la visión del presidente. Lo que más lastró a Trump, en este sentido, durante su primer mandato, fue el control que ejerció sobre él la gente de su entorno. Y con este segundo mandato Trump ha decidido rodearse de gente muy distinta. Ya desde los nombramientos de su gabinete hemos podido ver acercamientos al Kremlin, con nombres como la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que ha demostrado repetidamente su posición rusófila. Pero, sin duda, el momento fundamental que ha abierto los ojos al mundo respecto a la relación Moscú-Washington ha sido la cuestión ucraniana. Trump llevaba toda la campaña mostrando su descontento por un conflicto en el que, según él, Estados Unidos no pintaba nada, pero nadie podía esperar lo rápido y contundente que iba a ser la presión por un desenlace que aparentemente favorece al bando ruso. Por detrás no están solo los intereses personales y económicos que unen a Trump con Rusia, sino que hay ciertos intereses comunes entre ambos países, al menos en el nuevo orden internacional que parece buscar Trump, sobre todo en torno a dos cuestiones. Una tiene que ver con el apoyo entre los potenciales jugadores principales de una suerte de neoimperialismo en el que las anexiones de territorios por la fuerza vuelvan a estar a la orden del día. Y Trump quiere anexionar a Groenlandia, entonces. No ve como algo malo que está haciendo Putin. Ha repetido una y otra vez su deseo de anexionar Groenlandia y convertir a Canadá en el estado número Eso de Canadá ya es bien más difícil, pero si pasara, estaría re contento. 51. Siguiendo el ejemplo de uno de sus héroes personales, William McKinley, el presidente estadounidense responsable de la compra de Alaska. Es por esto que este tipo de movimientos, como la invasión rusa de Ucrania, han dejado de sonar como barbaridades para Washington. La otra cuestión donde se encuentran Rusia y Estados Unidos tiene que ver más con los intereses de Trump en el Ártico, por sus recursos y las posibilidades que tiene como nueva ruta de transporte. El progresivo deshielo del Ártico ha abierto nuevas oportunidades económicas y estratégicas, lo que ha intensificado la competencia por su control. Rusia, con la mayor línea costera en la región, ya ha militarizado varias zonas y expandido su presencia, algo que Estados Unidos, con Trump, podría ver más como una oportunidad que como una amenaza. ¿Por qué? Bueno, un acuerdo con Moscú en este sentido permitiría a Washington acceder a rutas comerciales emergentes y explotar recursos sin depender de tratados internacionales que limitan su margen de maniobra. Esto, sin embargo, no haría ninguna gracia a China. Pekín se ha autodenominado un estado cercano al Ártico y lleva tiempo invirtiendo en infraestructuras en la región, buscando consolidar su influencia en las rutas comerciales emergentes. Si Washington se alinea con Moscú en este ámbito, podría generar fricciones con China, que vería amenazados sus intereses estratégicos y comerciales en una zona clave para su expansión global como es el Ártico. Además, no podemos olvidar que Estados Unidos tiene un interés fundamental, el Océano Pacífico. Los tiempos en los que la expansión de la OTAN al este de Europa suponían una necesidad estratégica fundamental para Washington han quedado atrás. Trump sabe muy bien que el tablero de juego contra China, el nuevo competidor de los Estados Unidos, está en las aguas del Pacífico y que Rusia ya no es el enemigo principal. Por otra parte, Trump tampoco tiene especial apego a los valores democráticos occidentales europeos. Así que, oye, si los europeos se rearman y se encargan de frenar a Rusia sin ayuda americana, mejor que mejor para Trump y para los Estados Unidos, que podrán enfocarse en su guerra con China. Esa es la cosa, los europeos harían esto sin ayuda americana. Yo dudo. En conclusión, Trump ve en Moscú una forma de legitimar una nueva política que a él le viene bien, tanto dentro como fuera de su país. De puertas para afuera, se valida el imperialismo y el expansionismo como herramientas de poder en un nuevo orden mundial.
De puertas para adentro será cancha a un régimen dictatorial autocrático, y eso la habilita para jugar su juego antidemocrático en Estados Unidos. Pero a pesar de lo claro que parece todo viendo esto, la idea de una alianza entre Rusia y Estados Unidos bajo Trump también tiene ciertos obstáculos. En primer lugar, el sistema político estadounidense y su aparato de seguridad mantienen una postura tradicionalmente hostil hacia Moscú. El Congreso, independientemente de la administración de turno, ha impulsado sanciones contra Rusia y considera a Putin una amenaza para la estabilidad global. Aunque ahora Trump parece tenerlo controlado, no podemos olvidar el gran poder del Congreso estadounidense. Incluso dentro de Estados Unidos, sectores republicanos ven con preocupación una posible influencia rusa sobre Trump. Otro tipo de dificultades tiene su origen en el ámbito comercial. A modo de ejemplo, un punto clave en las tensiones entre Rusia y Occidente ha sido la venta de gas a Europa. Históricamente Rusia ha usado su suministro energético como herramienta de presión política, algo que Estados Unidos ha intentado contrarrestar promoviendo su propio gas natural como alternativa. Washington Pero más caro. Llevar de barcos el gas de Estados Unidos a Europa es mucho más caro do que de Rusia por, bueno, los ductos, todo eso, que fue explotado, ¿no? ha sancionado proyectos como el Nord Stream 2 para debilitar la dependencia europea del gas ruso. Un acercamiento entre Trump y Putin chocaría con estos intereses, ya que debilitaría el esfuerzo estadounidense por posicionarse como el gran proveedor energético de la región. Por otro lado, los intereses estratégicos de ambos países siguen en conflicto. Rusia busca expandir su influencia en Europa y Oriente Medio, mientras que Estados Unidos sigue comprometido con contener su avance. En este contexto, más que una alianza, esta relación parece ser una conveniencia temporal. Más aún si tenemos en cuenta el contexto de lucha contra China por la hegemonía mundial. Y la pregunta es, ¿qué opinan los aliados de cada uno, de Estados Unidos y de Rusia? El intento de la administración Trump de separar a Rusia de China parece bastante poco probable. Para que esto sucediera, Rusia tendría que superar un siglo de desconfianza con Estados Unidos, abandonar aliados clave como China, Irán o Corea del Norte y depender económicamente de Estados Unidos, algo que parece complicado. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, Rusia y China reafirmaron su alianza en febrero de 2025, reflejando su compromiso mutuo y la oposición a la influencia estadounidense. La profunda dependencia económica de Rusia hacia China hace improbable un giro hacia Estados Unidos. En 2024, China compró bienes rusos por 237.000 millones de dólares, Un montón. Prácticamente hoy Rusia depende de China. mientras que el comercio entre Estados Unidos y Rusia apenas alcanzó los 3.500 millones de dólares. China es el principal comprador de energía rusa, y ningún otro mercado, ni siquiera Europa, puede sustituirlo. Además, las alianzas de Putin, como la de Corea del Norte, son cruciales para su guerra en Ucrania. A diferencia de la estrategia de Nixon con China en 1972, el panorama actual mantiene a Rusia firmemente alineada con China. Y si por el lado de Rusia hay que ver qué piensa China, por el lado de Estados Unidos hay que ver qué piensa de esto la OTAN, porque Obvio que no le gusta para nada. tampoco parece muy conforme. La OTAN nació con el propósito de conseguir la paz duradera a través de la puesta en común de la defensa de sus socios, algo que parece hacer aguas viendo la postura de Trump con la guerra de Ucrania. Y es que, aunque Ucrania no sea un miembro de la OTAN, sus fronteras están cerca de otros que sí lo son. Y si bien antes parecía seguro que un ataque sobre uno de los miembros era un ataque sobre todos, este nuevo Estados Unidos tan cercano al Kremlin no parece el socio fiable de antaño. Los esfuerzos por el rearme europeo son la señal clara de que la defensa de Estados Unidos ante un posible ataque de Rusia ha dejado de estar asegurada. En conclusión, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sido históricamente difíciles y cambiantes, oscilando entre la cooperación y la confrontación, pero con mucha más confrontación. Con el regreso de Trump, el panorama ha dado un giro inesperado, con un acercamiento a Moscú que genera inquietud entre aliados tradicionales como la OTAN. Sin embargo, la influencia de China y la dependencia económica de Rusia hacen poco probable una verdadera alianza entre Washington y el Kremlin. Más que una unión estratégica, este acercamiento parece responder a intereses personales, y es que el putinismo y el Make America Great Again tienen ciertas señas de identidad que son similares. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, Bueno, bastante interesante. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Siempre hace como se pelean, pero para el final tranquilamente repartirse el pastel. Corea, Ucrania y Alemania. Guatemala debería intervenir y negociar un tratado de paz entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Guatemala, ¿por qué? No, Trump está de paso por 4 años de allí, llega alguien con una política contraria y Putin lo sabe. Las alianzas geopolíticas de Rusia son con países con gobiernos autoritarios como el de Corea del Norte o China para pelear contra los extraterrestres de alianza. Mike Kinley fue el presidente que conquistó Cuba y Filipinas, no compró Alaska. Mira, fue que conquistó Cuba y Filipinas. Simplemente son intereses temporales. A Putin le da igual su cercanía con Trump. Igualmente al gringo internamente sabe que el dictador no es de fiar, simplemente trata de sobrellevar para sus intereses personales, pero por dentro se desprecian. Definitivamente Trump es uno de los presidentes más antidemocráticos, si no es el único, y definitivamente es uno de los peores, si no es el peor. Sí, porque ambos comparten un enemigo en común, China. Enemigo en común de Rusia, no sé. Y él cree que Rusia es aliado de China. Le falta leer mucha historia y geografía.
una brecha acá un poco más grande. Si mañana Rusia atacara a un país de OTAN, Estados Unidos intervendría. Dudar de eso es no entender absolutamente nada de geopolítica. Es que posi- ¿En qué posición quedaría Estados Unidos si no lo hiciera? Prácticamente la hegemonía de Estados Unidos desaparecería y nadie confiaría más en Estados Unidos ni sus bases esparcidas por el mundo. ¿Qué credibilidad diplomática tendría si abandonara a sus aliados? Además, si Estados Unidos se pusiera de perfil ante algo así, sería interpretado como debilidad por sus enemigos y probablemente significaría la intocada final a su liderazgo mundial. Bueno, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? De hecho, es mucho más probable que Estados Unidos no interviniera en un ataque sobre Taiwán, posiblemente, pero por parte de China. Y es que Estados Unidos ni siquiera reconoce a Taiwán como Estado independiente y mucho menos tiene una alianza a pesar de lo mucho que se cree. Pero bueno, eh, hay que ver, no sé. Quizás no intervendría en Taiwán, pero quizás sí, ¿no? Bueno, ¿qué piensa ustedes de todo eso? ¿Realmente es posible una alianza entre Putin y Trump? Yo creo que sí, pero no a punto de ser tan fuerte para separarlo de China. Y Rusia está más enlazado con China de que nunca. Y no creo que Trump logre romper eso, hasta porque, como dijo mucha gente, es un mandato de 4 años, que ahora tiene prácticamente 3 años y medio, y después cambia y vuelve otro presente que más contrario a Rusia y todo sigue. Entonces, no sé si serviría mucho esa alianza, pero ¿qué pensáis ustedes? Poned en los comentarios, soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.